Masejet Nazir, Daf Nun Alef Amud Alef 51a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Ve'al melot arvad rakav. Nosotros mencionamos en la Mishnah anteriormente que una de las maneras que un Nazir durante su lapso de Nezirut se impurifica con el muerto y debe pasar por el proceso de cortarse el cabello y traer los corbanotes es cuando se impurifica con el polvo de un cadáver. Cuando hay una cantidad mínima de melot arvad, que es una cucharada llena. Entonces la Gemara pregunta sobre esto, Bekama shiuro, ¿cuánto es esa cantidad de cucharada llena? Dice la Gemara, discusión. Hizkia amar melo pisat hayad, Rabbi Yohanan amar melo hofnav. Hizkia dice que la cantidad es cuando la cantidad de la cucharada llena es la misma cantidad de polvo que cabe en la palma de la mano de la persona, sin los dedos, solo en la palma. Sí, Rabbi Yohanan dice que la cantidad es la palma junto con los dedos, lo que cabe en la palma de la mano junto con los dedos de la persona. Y la Gemara pregunta sobre la primera opinión, la opinión de Hizkia. Tnan melot arvad rakav sheamru yeshna meikar etzbaot ulemala divrei Rabbi Meir. V'chachamim omerim melo hofnav. Bishlamar Rabbi Yohanan hu deamar kerabanan. El Hizkia keman lo que Rabbi Meir velo que Rabbanan. Pregunta la Gemara de una baraita. La baraita dice que la cantidad de melot arvad rakav, la cantidad esa que estamos hablando, ¿cuánto es la cantidad? Dice la baraita, mahloket entre los Tanaim, discusión entre los Tanaim. Rabbi Meir opina que es la cantidad que cabe en los dedos sin la palma. Así dice Rabbi Meir. O sea, la Gemara entiende que es de la base de los dedos hasta arriba de los dedos. Lo que cabe ahí es la cantidad. Así dice Rabbi Meir. Y Jajamim dice melo hofnav. Melo hofnav es la cantidad de polvo de cadáver que cabe en la palma junto con los dedos. Pregunta la Gemara. Entiendo la opinión de Rabbi Yohanan, que es la segunda que mencionamos, cuadra con la opinión de Jajamim en la baraita. Pero la opinión de Hizkia no la entiendo. Hizkia dice que la cantidad es lo que cabe en la palma sin los dedos. Dice la Gemara, ¿como quién va en la baraita? Como Jajamim no es, porque Jajamim dice que es palma con dedos. Y como Rabbi Meir tampoco es, porque Rabbi Meir dice aparentemente los dedos sin palma. Y Hizkia dice que palma sin dedos. Dice la Gemara, Hizkia no cuadra con nadie. Pregunta la Gemara. Responde la Gemara, hambre, melo pisat hayad u melo kishretz baotab lemala had shiurahu. Responde la Gemara que efectivamente Hizkia va exactamente como la opinión de ¿quién? De Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque melo pisat hayad, la cantidad que cabe en la palma de la mano sin dedos, que es lo que dijo Hizkia, es igualito a lo que dijo melo kishretz baotab lemala. Sí, es lo mismo que lo que dijo Rabbi Meir, de que solo los dedos sin la palma. Es exactamente lo mismo. Entonces, aunque se mencionó que Rabbi Meir cuando dijo que es dedo sin palma y Hizkia dijo que es palma sin dedo, ambos son cantidades equivalentes, tienen la misma cantidad y por lo tanto sale que Hizkia cuadra con la opinión de Rabbi Meir. Otra explicación, amarle Rav Shimi barada le Rav Papa, mi mai de hay mi keshetz beotabu lemala le rosh, dilma le mata mi día de avele melo pisatayad. Otra explicación es que efectivamente todo lo que dijo Rabbi Meir, que se refiere de la base de los dedos en adelante, no es de la base de los dedos para arriba, que es la cantidad que cabe en los dedos. Y por eso preguntaste, si no se refiere de la base de los dedos para abajo, o sea, hasta el final de la palma, que es básicamente toda la palma de la mano sin los dedos, que es exactamente lo que dijo Hizkia. Entonces, según esta explicación, sale que Rabbi Meir dijo exactamente de Hizkia que la cantidad de melot arvad rakav es lo que cabe en la palma sin dedos. Y aunque dijo meikar etzbeotabu lemala, de la base de los dedos para arriba se refiere de la base de los dedos para arriba, o sea, para abajo de la palma, la parte de la palma y no la parte de los dedos. Entonces sale que es exactamente lo mismo que dijo Hizkia. Entonces, según la primera explicación es que aunque no es lo mismo que dijo Hizkia, pero es la misma cantidad, ¿sí? La segunda explicación es que es la misma cantidad y lo mismo que dijo exactamente Hizkia, que se refiere a palmas sin dedos. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan. Eize umet sheyesh lo rakav. Met shenikvar aron be'aron shel shaish o al gaber ritzva shel avanim, zeu met sheyesh lo rakav. נקבר בקסותו בארון של עץ או על גבי רצפה של לבנים, זהו מת שאין לו רקב. Viene la Gemara y nos trae una baraita que nos enseña que todo lo que decimos que existe la tumá cuando una persona toca un rakav, ¿qué es rakav? Polvo de un cadáver, es únicamente cuando un muerto fue enterrado en el ataúd desnudo, ¿sí? Ya sea un ataúd de mármol o sobre un piso de piedras. Ahí es que decimos que aplica la regla de rakav.
porque efectivamente cuando se descompone el cuerpo, se desintegra, el polvo que hay es únicamente polvo del cuerpo y por lo tanto si hay la cantidad necesaria que mencionamos antes, se impurifica. Pero si un muerto se enterró con sus ropas, ¿sí? O desnudo pero en un ataúd de madera o encima de un piso de ladrillos, aunque después se descompuso el cuerpo y hay polvo, ese polvo no es polvo de cadáver 100%, sino es polvo de cadáver mezclado con la ropa o con el ataúd de madera o con el piso de ladrillos, que también se vuelve polvo. Entonces sale que el polvo que hay es polvo no nada más de cadáver, sino polvo mezclado de cadáver con otras cosas, y ahí no aplica esta regla de que una persona, un nazir que se purifica durante el lapso de Nezirut con este polvo mezclado con otro polvo, no, en este caso no va a aplicar, y vamos a decir que ¿qué? Vamos a decir que efectivamente no aplica esta regla que debe de cortarse el pelo en nazir y también traer los korbanot. Viene la Gemara Ula, Amar Ula, en Rakav ela abba mina basar umina gidin umina atzamot. Ula aumenta y dice que todo lo que aplica esta regla de Rakav es únicamente cuando en el polvo de cadáver se descompuso un pedazo de carne del muerto que contenía carne, tendones y hueso. Pero si era un pedazo de carne que nada más contenía carne y no tenía tendones y hueso, no contenía los tres juntos, o sea, el polvo es nada más de carne, ahí no va a aplicar esta regla de Rakav. Para que explique esta regla de Rakav que impurifica, tiene que ser que se descompuso una parte del muerto que contenía carne, tendones y hueso, los tres juntos, todos estos. Y la Gemara Raba pregunta sobre Ula y dice lo siguiente: Eiti ve Raba leula, Rakaba bamina basar tahor, amina etzem tame, ve afalgab de leika basar. Dice la Gemara, no me cuadra porque en la baraita está escrito, le pregunta Raba a Ula, que un Rakab que viene de la carne sola, pura, es puro, o sea, no impurifica. O sea, polvo de cadáver que viene de una parte de solo carne, es puro. Mashma que si viene no de carne solo, sino de hueso solo, ahí sí va a impurificar. Vemos que aunque sea hueso solo y no tiene carne y tendones, va a impurificar. O sea, la primera pregunta de una baraita, repito, la baraita dice que si viene un polvo de cadáver de una parte que solo tiene carne, es puro. Mashma que si no solo tiene carne, sino solo tiene hueso, ahí va a ser impuro. Dice, pero no me cuadra con lo que dijo Ula. Ula dijo que para que sea impuro, no tiene que ser solo hueso, sino tiene que haber hueso, carne y tendones. Responde la Gemara, Eimat Haji. Rakaba mina basar taor, achiesh etzem ba basar. Dice la Gemara, tenemos que arreglar la versión de la baraita y decir y explicar lo siguiente: que la baraita se refiere a decir que un polvo de cadáver que viene solo de la carne va a ser puro a menos que tenga hueso en la carne, o sea que tiene que tener los dos. Pregunta la Gemara, pero todavía dos no es suficiente. Vea leika kitim, según lo que dijo Ula, tiene que haber también que no nada más carne y hueso, sino tiene que haber también tendones. Y aquí, según lo que acabamos de arreglar, es carne y hueso nada más. Dice la Gemara, y Efshar le basar velatzamot velogitim. Dice la Gemara, no es necesario. Si hay carne y hueso, seguro hay tendones. Entonces, efectivamente, es necesario que hayan tres cosas: también tendones, también carne y también hueso. Pero si hay carne y hueso, seguro hay tendones. Entonces, no hay pregunta en contra Ula. Otra alajá respecto a esta tumá tracaba, esta tumá del polvo de un cadáver. Amar Shmuel bar Abba, amar Rabbi Yohanan, shenemetim shekvaram zeim ze nasu gilgelin ze laze. Viene Rav Shmuel bar Abba y dice el nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente: dos muertos que se enterraron uno con otro, ¿sí? Se enterraron juntos y se descompusieron estos dos cuerpos. Dice la Gemara, el polvo de los dos cuerpos, ¿sí? Nasu gilgelim ze laze, ¿sí? Se mezcla uno con otro, el polvo de cada uno, y por lo tanto no hay alajá de Rakav, no hay alajá de Tumat Rakav, no aplica esta tumá. La alajá de que Tumat Rakav, que hay impureza del Rakav, es únicamente cuando un muerto se enterró solo. Pero en este que se enterró mezclado y está mezclado el polvo del cadáver, de los cadáveres, no aplica esta alajá. Así dice ¿quién? Rav Shmuel bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Pregunta la Gemara, Mati Rav Natan, Rakaba ba mishne metim tame. Dice Rav Natan, no me cuadra. Pregunta Rav Natan, está escrito en otra baraita, ¿sí? Mejor dicho, en la baraita, lo que dijimos antes no era una baraita, es Rav Shmuel bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Se pregunta Rav Natan de una baraita, en la baraita está escrito que el polvo del cadáver que viene de dos muertos, ¿sí? Polvo de cadáveres, o sea que vienen de dos muertos, tamé, impurifica. O sea que no nasim git gelim de las de. Tú antes me dijiste que cuando hay pregunta Rav Natan, tú antes me dijiste tú antes me dijiste que cuando hay dos muertos enterrados y hubo polvo de cadáveres de los dos juntos, no impurifica, sí, inasu gilgelin de la ze, ¿sí?
se mezclan uno entre otro y por lo tanto no impurifica y no aplica esta regla. Aquí en la vareta vemos que Rakav, polvo de cadáveres de dos muertos, se impurifica. Contradicción de lo que dijiste. Responde la Gemara, Amar Rava, Shekavru ze bifne atzmo, veze bifne atzmo vehirkivu. Veamdu al melot arvad Rakav. Dice la Gemara, no hay una diferencia gigante. La vareta está hablando en un caso que se enterró a un cadáver, a un cuerpo, y luego de un independiente, y luego se enterró a otro cuerpo independiente, y cada uno por separado se descompuso y se volvió polvo, y por ende ya aplicó para cada uno por separado Tumat Rakav porque estaban separados, y luego se mezclaron. Ya que estaban separados y ya recayó Tumat Rakav y luego se mezclaron, decimos que sobre esa mezcla se mantiene si hay Tumat Rakav y si impurifica. Sin embargo, todo lo que dijo Shmuel Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, que dos muertos que se enterraron, que si hay polvo de dos muertos no impurifica, es cuando se enterraron juntos y se descompusieron juntos y el polvo de un principio estaba mezclado. Ahí es cuando no aplica esta regla y efectivamente va a ser tahor. Porque porque decimos que es mezcla y mezcla aquí sí hace un problema, o mejor dicho, impide que no haya tuma. Se repito, eso es lo que dice Shmuel Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, pero la baraita está hablando en un caso que cada uno estaba enterrado por separado, se descompusieron cada uno separado juntos y luego se mezclaron. Ahí sí decimos que lo y se mantiene la tuma, la impureza. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabba Bar Haná, Amar Rabbi Yohanan, Gazaz searo ukvaro imona asalo gilgelin. Dice Rabba Bar Haná, nombre de Rabbi Yohanan, ¿qué pasa si una persona le cortó el cabello, el pelo, a un muerto y luego enterró al muerto junto con el pelo? Dice la Gemara, aunque el cuerpo después, el cadáver se descompuso y se volvió polvo, no aplica la regla de Rakav. ¿Por qué? Porque ya que junto con ese polvo que hay también pelo que fue cortado, ¿sí? Y ese pelo que fue cortado no es parte del cuerpo, porque lo habías cortado, ya no es parte del cuerpo, por lo tanto es como si fuera que está mezclado con otra cosa y no va a aplicar la regla que mencionamos, que va a haber Tumat Rakav, no va a aplicar esta regla, que Rakav, que el polvo de un cadáver va a ser impuro, porque no es 100% polvo, porque está mezclado ¿con qué? Con el pelo que fue cortado antes de ser enterrado. La Gemara trae una Mishnah de Masejet Haolot, Tanan Hatam, Kol shebemet tameh, chutz min hashinaim ve'asear ve'atziporen, ubishat chiburam kulam temeim. La Gemara trae una Mishnah de Masejet Haolot, en capítulo 3, que dice ahí que todo lo del muerto impurifica, menos los dientes, el pelo y la uña. Que si efectivamente estas tres cosas las cortaste del muerto, si las separaste del muerto, no impurifican. Pero mientras que está conectado al muerto, mientras que no las cortaste, ahí sí impurifican. Y cuadra con lo que mencionamos antes, que si el pelo lo cortaste, no impurifique, por lo tanto, si después se volvió el polvo del cadáver, ya que está mezclado con el pelo, no va a impurificar porque hay parte de eso que es el pelo que no impurifica. Bien, la Gemara y trae una duda de Hizquía respecto al pelo del muerto, que estamos hablando sobre eso. Vaya Hizquía, se'aro haomed legaleach. Tziporen haomeldi gazez, mai. Mi ambrian con la haomeldi gazez que gazuz dami, o dilma hashta mi aha mejubarin. Hizquía tiene la siguiente duda. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa el pelo de un muerto que está todavía conectado al muerto, no lo han cortado, pero lo van a cortar? ¿Sí? Que esa era la costumbre. Antes de enterrarlo, que hacían en el tiempo de antes de enterrarlo, le cortaban el pelo. ¿Sí? Le cortaban las uñas y el pelo. Entonces, aquí tenemos un muerto que aún no le han cortado el pelo, pero se lo van a cortar próximamente, en los próximos minutos. Y vino alguien y tocó el pelo. O mejor dicho, la duda de la Gemara es el hecho que se lo van a cortar en 5 minutos, pero todavía no se lo han cortado. Ese pelo o esa uña, decimos que es parte del cuerpo, o porque todavía está conectada, o el hecho que ya se lo van a cortar en 5 minutos, kola omed likzos, ligazes que gazuz dami, ya que se lo van a cortar en 5 minutos, ya decimos de ahorita que ya no es parte del cuerpo. Esa es la duda de la Gemara. ¿Sí? Entonces básicamente, si decimos el hecho que se lo van a cortar en 5 minutos, entonces es como si fuera que ya está cortado, y por lo tanto no es, aunque está parte conectado al muerto, ya que se lo van a cortar, no es parte del cuerpo y no impurifica. Entonces, si alguien tocó eso, no se va a impurificar. O decimos que ya que está conectado, aunque se lo van a desconectar en 5 minutos, ahorita está conectado, es parte del muerto, si alguien lo tocó, se impurificó. Esa es la duda de ¿quién? De Hizquía. La Gemara trata y dice que podemos solucionar esta duda, ¿sí? De lo que dijo Rabba Bar Haná,
¿Sí? En nombre de Rabbi Yohanan, lo que mencionamos antes. Vamos a ver, dice la Gemara, Benifshotle, mi de Rabbi Yohanan, que ¿qué dijo él? Un segundo, Tama, Mishum de Gazaz, Halo Gazazlo. Aparentemente tenemos una prueba, podemos solucionar esta duda de lo que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo él? Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan dijo que una persona que le cortó el pelo a un muerto y lo enterró junto con el pelo, entonces el hecho que si después se volvió polvo el cadáver, ya que está mezclado con el pelo, ahí decimos que ¿qué? Que no impurifica ese polvo. Dice la Gemara Mashma, porque lo cortó el pelo. Pero si no lo hubiese cortado, ahí sí hubiese impurificado, aunque estaba a punto de ser cortado. Dice la Gemara, vemos aparentemente que ¿qué? Que si aún no lo has cortado es como si fuera parte del cuerpo y si lo tocas impurificas. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no podemos traer prueba porque Ajika Amar Gazaz Jarez de Gilgilim lo Gazaz mi Baele. Dice la Gemara, no hay prueba porque puede ser que todo lo que dijo Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan es para enseñarnos. Se refiere a decir que si cortó el pelo, seguro impide que haya tum'a, que haya impureza de rakab, del polvo del cadáver, porque está mezclado, algo que seguro no está me. Pero si no lo cortaste, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, puede ser que todo lo que nos dijo Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan, que si lo cortaste, ya no va a haber tumá, es porque nos hicieron un caso que seguro no hay tumá. Cuando lo cortaste, seguro no hay tumá. Pero si no lo hubiese cortado y ahí se mezcla con el polvo, ahí puede ser que hay duda. Y esa es la duda que tenemos. Entonces puede ser que no tenemos cómo solucionar. Tú querías traer una prueba que todo lo que hizo Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan, que impide la tumá es cuando lo cortaste, más que si no lo cortaste no impide la tumá y es parte del cuerpo. Dice, no, puede ser que todo lo que dijo Rabbi Yohanan es que si lo cortaste, seguro impide a la tumá. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo. Pero si no lo cortaste, el mismo Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, puede ser que tienen duda, como la duda que tenemos. Entonces no tenemos cómo solucionar esta duda aún. La Gemara procede a traer otra duda que tiene otro jajam llamado Rabbi Irmía. Y la duda es la siguiente. Ay Rabbi Irmía, Rakav haba min heakev, ki mau, ki amrinan rakav mi kulemet, avaldeati min heakev lo, o dilma loshna. La siguiente duda de la Gemara es la siguiente duda es la que vamos a mencionar. Dice Rabbi Irmía así. ¿Qué pasa un polvo de un cadáver que viene del talón de un muerto? Si es polvo de un cadáver, pero ese polvo que hay viene de qué? Del talón. ¿Aplica esta impureza del polvo de un cadáver tumat rakab o no? Puede ser, ¿sí? Que todo lo que decimos, impureza de tumat rakab, escuchen bien, es únicamente cuando es polvo de un cadáver del resto del cuerpo, pero del talón no. ¿Por qué? Porque el talón de por sí, la piel que hay en el talón es una piel muerta, mientras que está vivo la persona, es una piel que no tiene tanto sentimiento. Puede ser que todo lo que decimos que el polvo de cadáver aplica tumat rakab, impurifica, es únicamente una piel o una carne una carne que mientras que uno estaba vivo, estaba viva, o sea, sentía el dolor, sentía más, pero lo del talón que de por sí tiene ahí una carne que está como medio muerta, puede ser que ahí no aplica, o puede ser que sí. Esa es la duda de la Gemara. Si cuando el polvo del cadáver viene del talón, si aplica tumat rakab, o decimos de que todo lo que hay tumat rakab es únicamente el resto del cuerpo y del talón. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del talón? Porque el talón parte de esa carne que es una carne que de por sí también cuando está vivo es muerta. Se puede decir que todo este concepto de tumat rakab es cuando es una carne, cuando estaba vivo era viva la carne y cuando se murió ahí se murió la carne. Y esta cosa no es así. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara trata de solucionar esta duda de lo siguiente. Tashema, de Tani Rabbi Natan Rabbi Yoshaya, Rakava Mishne Metintame, Beisalka Dataja Bamine Akev Lo, Zilhaja, Dilma Derech Akev Kati, Veaja Dilma Derech Akev Kati. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. ¿Cuál es la prueba de la varita que mencionamos antes? ¿Qué dice la varita que mencionamos antes? ¿Qué pasa si una persona tiene rakab, tiene polvo de dos cadáveres? Sí, ya explicamos que se refiere cuando fueron enterrados juntos y después se mezclaron los dos cadáveres, que en ese caso nos dice la varita que son polvo de dos cadáveres que al principio estaban separados, pero ahorita están mezclados. Esta me impurifica, hay tumat rakab. Dice la Gemara, pero un segundo. Si tú me dices que polvo que viene del talón no impurifica, ¿cómo puede ser que el polvo que viene de dos cadáveres sí va a impurificar? También si tú te enfocas en uno solo, parte de ese polvo del cadáver que hay en ese polvo de cadáver, hay polvo del talón, ¿sí? Y del otro también. ¿Cómo puede ser que va a impurificar? El hecho que está escrito en la baraita, que si hay polvo de dos cadáveres que se mezclaron, y parte de eso seguramente puede haber también que polvo de talón, significa que el polvo del talón de la persona sí es impuro. Vemos que tumat rakab aplica también en talón. Así la Gemara quiere traer una prueba de esta baraita. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba porque idir kiv kule emet bekati derech hakev ajinami. Ela
Jaja que gondirkiv had ever bekaati derech akev mai teiku. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque si efectivamente estamos hablando en un caso que se descompuso todo el cuerpo y se convirtió polvo de cadáver de todo el cuerpo, sí, junto con el talón, ahí entiendo de que en ese caso sí podemos decir que la Gemara dice así, cuando se descompuso todo el cuerpo y hay polvo de cadáver de todo el cuerpo, ahí sí entiendo que podemos traer prueba de la baraitá que efectivamente polvo del talón impurifica. ¿Sí? Y también Rabbi Irmía está de acuerdo con eso. Y ahí él no tiene duda. Toda la duda que él tiene es cuando tienes únicamente, ¿sí? O por ejemplo, se descompuso el talón, mejor dicho, el talón de por sí es una carne muerta, y se descompuso la carne que está al lado del talón. Solo eso. Y tienes polvo de cadáver del talón junto con lo que está al lado. Ahí es la duda de Rabbi Irmía, si efectivamente puede ser que lo que causó que se descomponga y haya ese polvo de cadáver es el mismo talón que de por sí es como dijimos, una piel muerta. Y es la duda de Rabbi Irmía si eso impurifica o no. Pero si efectivamente se descompuso todo el cuerpo, incluyendo el talón, ahí obviamente sí puede ser que también el polvo del talón, al igual que todo el cuerpo, va a ser tamei. Vuelvo y repito, y la duda de Rabbi Irmía es cuando solo se descompuso. Cuando hay polvo de cadáver, ¿de qué? Del talón y de lo que está al lado. Que ahí puede ser que va a impurificar también. O la otro lado de la duda es que puede ser que en ese caso, ya que el que causó que se descomponga, ya que nada más se descompuso el talón con lo que está al lado, puede ser que el que causó que se descomponga lo de al lado, es lo que causó es el talón. Y por lo tanto en ese caso no aplicaría tu matracab. Esa es la duda de Rabbi Irmía. Y por eso Rabbi Irmía, entonces no podemos solucionar de la baraitá, porque la verdad que trajimos es cuando se descompuso todo el cuerpo, incluyendo el talón. Entonces no hay prueba de ahí y por lo tanto la Gemara se queda en duda y se queda en teiku, que efectivamente esta pregunta se queda en pie y no tenemos cómo solucionar esta duda. Próxima duda de Rabbi Irmía. Dice la Gemara, Bay Rabbi Irmía, Ubar bemeisha, have gilgelin o lo, que van de amar mor ubar yedejimo, hilkach kufau, velo have gilgelin, o dilma que van de sofola tzet mifresh parish mina. ואם לומר, עובר דסופו לצאת מפריש פריש מינה, שכבת זרע במי האישה מהו. מאמרין על כיוון דלא יצר כי גופה דמי, או דילמה כיוון דמעלמה קאתה, לא. Rabbi Irmía tiene la siguiente duda, escuchen bien. ¿Qué pasa? Una mujer que falleció mientras que estaba embarazada, tenía un feto, sí estaba embarazada, y la enterraron, y después de un tiempo se descompuso su cuerpo junto con el cuerpo del feto, obviamente, y se volvió todo un polvo de cadáver. La pregunta es si ahorita el polvo del cadáver del cuerpo de la mujer está mezclado con el polvo de cadáver ¿de qué? Del feto. Entonces la pregunta es si el hecho que está el feto mezclado ya no hay tumatracá porque está mezclado con algo externo o no. Por un lado podemos decir que ya que en muchos lugares decimos su bar y erejimo, el feto es parte, es como el muslo de la mamá, entonces es parte. Entonces no hay nada mezclado externo al cuerpo de la mamá porque es parte de eso. O por otro lado podemos decir que ya que al fin y al cabo el ubar, el feto, iba a salir, en caso natural que no hubiese muerto la mamá, entonces algo separado de la mamá y por lo tanto cuando aquí hay polvo de cadáver de la mamá está mezclado con un polvo de cadáver de otro muerto, que estaban siempre juntos y por lo tanto no va a impurificar como tu matracab. Esa es la duda de la Gemara. Sigue diciendo Rabbi Irmía, y también si me dices que ubar, que el feto, ya que iba a salir, entonces algo separado de la mamá y por lo tanto, cuando se enterraron todos juntos y el polvo del cadáver de la mamá está mezclado con el polvo del cadáver del feto y por lo tanto es nasa gilgelim y no impurifica, ¿qué pasa si una mujer fue enterrada, no cuando estaba embarazada, sino fue enterrada después de tener relaciones, después de tener intimidad con su esposo y tenía shihvat zera, tenía semen dentro de su lugar y murió y fue enterrada así? Y después se descompuso su cuerpo y sale que hay polvo de cadáver, ¿junto con qué? Con polvo de el zera, ¿sí? En este caso podemos decir que ya que al final no se creó nada, porque estaba recién hecha la intimidad, ¿sí? Entonces no se creó nada de este zera, no hay un upar, por lo tanto es parte de, o por otro lado podemos decir que ya que el zera viene de otro lado, viene de fuera, viene del exterior, viene de externo del hombre, por lo tanto no es parte, y por lo tanto si está mezclado con eso, no va a haber tu matracab, y efectivamente Rabbi Irmía se queda en estas dudas sin solucionarlas. Próxima duda de Rapapá, similar. Va Rapapá, Pirsha Mahu, que vandelomi kaimen videlo ajla hayutahu, o dilma hanami me almate, dice la Gemara, ¿qué pasa si una persona fue enterrada y tenía excremento en su estómago? ¿Sí?
y después se descompuso el cuerpo, y junto con el polvo del cadáver, ¿qué hay? Polvo de excremento. La pregunta es si eso causa que no haya tumá porque está mezclado con otra cosa o no. Por un lado podemos decir que ya que es imposible que la persona, la mujer, el hombre no viva sin comer, es algo esencial, entonces es como parte del cuerpo y por lo tanto hay tumá trakab y se impurifica. O por otro lado podemos decir que ya que la comida viene, el excremento que se forma dentro del cuerpo de uno, ¿viene de qué? Viene de fuera. Entonces no es parte del cuerpo ya que está mezclado con algo que no es polvo del cadáver del mismo cuerpo, por lo tanto no hay impureza. Como el caso de Shihvat Zera, esa es la duda de Rav Papa. Próximas dudas similares. Bai Rabajá bre de Rabika. Esta duda es de Rabajá, hijo de Rabika, que dice lo siguiente: Oro Mahu. ¿Qué pasa respecto a la piel de un muerto? ¿Sí? ¿La piel es parte del muerto? ¿O es, aunque está pegado, la piel? No estoy hablando de la carne que está bajo la piel. ¿Es parte o no es parte? Y la diferencia va a ser si se descompuso el cuerpo, parte del polvo que es la piel. Entonces, si es parte, va a impurificar tu matrakab. Y si no es parte, pues no va a impurificar. Próxima duda, y la Gemara no soluciona esta duda, no por ahora. Próxima duda, va Rabuná bar Manoach. La próxima duda es de Rabuná, hijo de Manoach. Quijó venió, saliva y la mucosidad de la persona. Mahu, es parte del cuerpo y si se descompuso y hay parte de saliva y descompuesto, ¿sí? El polvo es parte de saliva y mucosidad, ¿sí? Es parte y por lo tanto va a haber tu matrakab, o no es parte y por lo tanto, ya que cuando está el polvo está compuesto entre polvo de cadáver y de mucosidad o saliva, no va a impedir la tuma y no va a ser tamé. Así la Gemara se queda en duda en todas estas cosas. Sin embargo, ahorita la Gemara viene y pregunta sobre estas dudas. Dice, no entiendo por qué hay duda. Amarle Rav Shmuel barajá le Rav Papa. Le dijo Rav Shmuel barajá Rav Papa, yo no entiendo. Visal kadatach kol hani de kamar have gilgelin, rakab de metameji meshkajatla. Le preguntó Rav Shmuel barajá Rav Papa. Si tú me dices que todo lo que mencionamos ahorita, que mencionamos dudas, el pelo, el excremento, la piel, la mucosidad, lo que es moco, mucosidad o saliva, si tú me dices que es gilgelín, o sea que es algo externo, tenemos un tzad, un lado de decir de que es algo externo y por lo tanto impide que haya tumat rakab. Dice la Gemara, ¿cómo existe el concepto de tumat rakab? Porque todos los muertos, aparentemente todos tienen piel, todos tienen pelo, todos tienen excremento, todos tienen saliva y todos tienen moco. Entonces, si tú me dices que hay tumat rakab y tú me dices que en estos casos puede ser que no hay tumat rakab, pues ¿cuándo sí va a haber tumat rakab? Dice la Gemara, no te voy a decir cuándo es el caso. De ashkeye mede kalim besajien asha ushlako bemete veria. Dice la Gemara, el caso va a ser el siguiente. Cuando antes de morir le dieron aguas de palma, que eso causa que la persona tenga diarrea y todo lo que tenga dentro sí se les haya, entonces no va a tener excremento y adicionalmente también se le seca todo, la saliva se le seca, los mocos se le secan, entonces no va a tener ni moco, ni saliva, ni excremento. Adicionalmente le pusieron en su piel un tipo de crema que saca todo el pelo, entonces no hay pelo tampoco, cuando se murió no va a haber pelo, y adicionalmente después de que se murió, lo pusieron en las aguas de Tiberia, como que se cocinó un poquito y eso causó que la piel se le caiga. Entonces aquí tienes un muerto que no tiene pelo, no tiene piel, no tiene pelo, no tiene excremento porque tomó antes de vivir Medekalim y se le secó la saliva y se le secó también la mucosidad y por lo tanto no tiene nada de esto. Y aquí en este caso seguro habría que la tuma de Rakab. Y por eso queda en duda el resto cuando sí hay piel, cuando hay pelo, cuando hay mucosidad, cuando hay saliva y cuando hay este excremento, si en ese caso se llama que, esa es la duda que se mantiene todavía, si está mezclado con algo externo y por lo tanto no va a haber tumat rakab, es gilgelín, no va a haber tumat rakab, o no es gilgelín y sí va a haber tumat rakab. Seguimos. Amar Abaye, Naktinan, Meche Tejano en lo rakab. Dice Abaye, recibimos de nuestros maestros un muerto que fue molido barminan, ¿sí? Fue molido, ¿sí? Aunque ahorita el polvo es porque el polvo es causado, ¿por qué? Por no natural, sino porque lo hicieron, lo molieron, barminan, ¿sí? No va a haber tumat rakab. Porque tumat rakab, el concepto de impureza por polvo de cadáver es por un polvo un polvo de cadáver que vino porque se descompuso naturalmente el cuerpo. Pero si el cuerpo se volvió polvo porque molieron por tejiná, ahí no aplica esta regla de tumat rakab. Así nos dice ¿quién? Abaye. Está fuerte la Gemara esta, ¿no? Está como que... Dice la Gemara, Ibaeleu, Tejano vejazar virkiv mau. Midi utama ela deika basar vegidim vaatzamot vehaika. O dilma kebriato bainan beleika. Dice la Gemara lo siguiente.
¿Qué pasa si la persona molió tejina el cuerpo, si lo molieron, y después se volvió polvo? Acabamos de decir a Valle que nos enseñó que ese polvo no impurifica como Trumat Rakab, ¿sí? Porque tiene que ser un polvo que se descompuso, no porque lo moliste. Pero después que lo moliste, pasó un tiempo y también se descompuso. Entonces, ahorita sí tenemos polvo de un cadáver que se descompuso. En este caso, ¿aplicaría Tumá o no aplicaría Tumá? Podemos decir que en este caso, todo lo importante es que esté descompuesto y haya carne, hueso y tendones, como dijimos antes. Y por lo tanto, en este caso, hay carne, hueso y tendones, aunque fue molido previamente, pero ahorita está descompuesto y por lo tanto el polvo sí purifica. O por otro lado, podemos decir que todo el concepto de polvo de un cadáver tiene que ser polvo de un cadáver descompuesto que al principio estaba ¿qué? Que se descompuso cuando estaba entero. Y aquí, ya que no estaba entero, no va a servir. Eso es lo de la Gemara y la Gemara se queda en duda teiku. Seguimos. Dice la Gemara. Tani ula barhanina. Met shehaser en lo rakab. Velo tefusa, velo shehunat kevarot. Viene ula barhanina y nos enseña la baraita lo siguiente. Escuchen bien. Un muerto que se enterró cuando tenía un miembro que le faltaba, no estaba completo. No aplica la halajá de Tumat Rakab. El polvo del cadáver de ese muerto que se enterró cuando no estaba entero, no estaba completo, no impurifica como mencionamos hasta ahorita. No aplica hasta Tumat Rakab. Igualmente tampoco aplica la regla de tefusá. ¿Qué es tefusá? La halajá es que cuando un muerto entero está enterrado y quieren moverlo para otro lugar, ¿sí? Hay que junto con el cuerpo agarrar ¿qué? Parte de la tierra, de la parte de abajo. Dice la Gemara, también esta halajá es únicamente cuando el muerto se enterró entero. Si le faltaba un miembro, no hace falta agarrar parte de la tierra de abajo. Y la tercera halajá que fue dicho en un met que le falta, en un muerto que no está completo, la halajá de Shehunat Kevarot. ¿Qué es Shehunat Kevarot? Cuando una persona, hay una halajá, una persona que encuentra a 3 muertos enteros, completos, en un lugar, no puedes ahorita seguir construyendo alrededor, porque sospechamos de que ya que hay 3 muertos enteros, puede ser que toda esa zona es una zona de Beta Haim, de cementerio, y hay que respetar a los muertos. Por eso hay que verificar uno por uno. Sospechamos, hay que verificar, seguir verificando, asegurarnos de que no hay nadie. ¿Sí? Dice la Gemara, esto es únicamente cuando encuentras 3 muertos enteros. Pero si uno de ellos o los 3, con Shiken Siten, no eran muertos enteros, sino le faltaba un miembro, ¿sí? En ese caso no tenemos que sospechar que es un cementerio y no hay que averiguar y estar pendiente de esto. Así nos dice ¿quién? La Baraitá. Lo dice Ula Barhanina en la Baraitá. Viene la Gemara y pregunta sobre esta Baraitá de otro lugar, de la Mishnah Masejet Eduyot. Vamos a ver lo que dice la Mishnah. Meitive lo imamarta bemet sheyeshlo rov verova o melot arvad rakav tomar bejai she'en lo rov velo rova velo melot arvad rakav ejinami de irkiv hadever de jabataga bemet afilu hadever ikar rakav. La Gemara viene y pregunta en la Mishnah Masejet Eduyot y explico ¿qué está hablando ahí la Mishnah Masejet Eduyot? Vamos a hacer una pequeña introducción. Ahí está escrito en la Mishnah Masejet Eduyot lo siguiente. Tengo un kazait basar. ¿Qué es kazait basar? 27 gramos de carne, ¿sí? Pero de un muerto o de una persona viva. Vamos a ver. Kazait basar, tengo un kazait de carne que fue sacado de un miembro de una persona viva. Se le cortaron un miembro a una persona viva, por las razones que sean, ¿sí? Y en ese miembro le sacaron, de ese miembro que cortaron, hay kazait basar, ¿sí? Ese kazait de basar, no el miembro completo, el kazait de basar, ¿impurifica o no impurifica? Dice la Mishnah Machloket. Escuchen bien los nombres. Rabbi Eliezer dice impurifica, al igual que un kazait de carne de una persona muerta impurifica, igualmente el kazait de carne de una persona viva también impurifica. Sin embargo, Rabbi Yoshua y Rabbi Nehunia ambos purifican. Dicen que en este caso, cuando es un kazait de carne de una persona viva, es puro, no se impurifica, es puro. Y al final de esa Mishnah viene Rabbi Yoshua y dice, ¿por qué él opina? ¿Sí? Rabbi Yoshua explica, que es la segunda opinión, Rabbi Yoshua junto con Rabbi Nehunia, que dicen que no es impuro, sino es puro, no impurifica. ¿Por qué no lo comparamos con el kazait de carne de una persona muerta? ¿Sí? Y él dice lo siguiente. Porque tumat met, cuando es de una persona muerta, la impureza de un muerto es mucho más estricta que la impureza de una persona viva.
¿Y cómo dice Rabbi Yoshua? Dice lo siguiente: no puedes estudiar uno de otro. Tú, Rabbi Eliezer, querías decir que un kazait de un Eber vivo, si una persona vivo, impurifica como un kazait de una persona muerta. Yo, Rabbi Yoshua, digo, no puedes comparar con una persona muerta. Rabbi Yoshua y Rabbi Yohanan dicen, no puedes comparar con una persona muerta. Eso es mucho más estricto. ¿Por qué? Porque en una persona muerta, escuchen bien, ¿sabes por qué el kazait de la carne impurifica? Porque es mucho más estricto. Porque miren las alajot que hay una persona muerta. En una persona muerta hay tumá, inclusive cuando no está completo, inclusive cuando hay mayoría numérica de los huesos, aunque no esté completo, o mayoría de su estructura esquelética, ¿sí? O ya hay tumá en esos casos. Adicionalmente también hay tumá cuando hay un cuarto de un kaf de huesos. O inclusive, escuchen bien, hay tumá en ese caso de un muerto, cuando es melotar bat rakav, cuando hay una cantidad de una cucharada llena, que explicamos al principio de la clase que es cucharada palma con los dedos y los dedos, una cucharada de polvo de cadáver. A diferencia de una persona viva, ¿sí? De un kazait de una persona viva, que una persona viva es mucho más light. No aplica este concepto de que mayoría numérica de los huesos, ni mayoría numérica del esqueleto. Ni mayoría de su estructura esquelética. Y tampoco aplica que el cuarto de los huesos, el cuarto de un roba de los huesos, y tampoco aplica la alajá de que Melo Tarvad Rakab. Y tampoco aplica esta alajá del polvo descompuesto, sí, que se volvió polvo de este miembro, sí, que en este caso no aplican. Se puede ser de que por eso no puedes comparar con me dice la Gemara. Tú, Rabbi Yoshua, dice la Mishnah, mejor dicho, tú, Rabbi Yoshua, quiere decir que el kazait de carne de una persona viva es impuro como el de uno muerto. Así dice Rabbi Eliezer, dice Rabbi Yoshua, no señor. El de un muerto hay muchas alajot mucho más estrictas que no las hay en una persona viva. Y entre ellas, ¿cuál es esa alajá que la hay en el muerto y no la hay en el vivo? El concepto de melotar batrakab. Dice la Gemara, una de las culot que mencionamos, y ahí viene la pregunta, es que melotar batrakab, ¿qué es melotar batrakab? Repito, el polvo que después de que se descompone ese pedazo de carne, ¿sí? Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Aparentemente está hablando en un caso que se descompuso un miembro de una persona viva, ¿sí? Y no hay tumat rakab, y vemos de que en el caso del muerto, que es aparentemente el mismo equivalente, de la misma manera que cuando se descompuso un miembro de una persona viva, o sea, está viva la persona, significa que nada más el miembro se descompuso, y hay polvo de ese miembro, decimos que no se impurifica, y en el caso de un muerto, mashma, que inclusive si se descompuso nada más un miembro, aplica la regla de tumat rakab. O sea, la Gemara entiende ahorita que si decimos de que el polvo de un miembro que se descompuso hay tumat rakab en un muerto y no hay en vivo, en la misma manera que hay en muerto, en la misma manera que hay en vivo, que no hay en vivo, es la misma manera que sí la hay en muerto, y en vivo es de un miembro solamente. Igualmente, porque si está vivo es porque nada más es un miembro, no todo, porque sigue estando vivo. Sale que en un muerto, aunque se descompuso nada más un solo un solo miembro, hay tumat rakab. Dice la Gemara, esto contradice entonces lo que mencionamos antes en la baraita, porque aquí vemos que un muerto, aunque se descompuso solo un solo miembro se descompuso, solo uno, hay tumat rakab, aunque no viene de un muerto completo, un solo miembro, suficiente. Y tú antes me dijiste en la baraita que Ula Barjanina dijo que un muerto que se descompuso completo y le falta solo un miembro no aplica tumat rakab. Aparentemente contradicción, sí, así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no hay pregunta. Porque mi katani hamet, hakamash malan, shum met, yesh lo rakav, shum hay, en lo rakav. Dice la Gemara, no puedes deducir así porque podemos explicar que la Mishnah se refiere a decir que hay un caso de muerto de que aplica el concepto de tumat rakav. ¿Cuándo? Cuando se enterró completo y se descompuso. A diferencia del caso de una persona viva, que no existe un caso que hay tumat rakav. Eso puede ser lo que se refiere a decir la baraita. O sea, nosotros entendimos que cuando es vivo no hay tumat rakab y cuando es muerto, en cualquier caso, sí hay tumat rakab, aunque no fue enterrado completo. Y por eso preguntamos, no, lo que se refiere a decir la baraita es que cuando es muerto existe la posibilidad que haya tumat rakab, y cuando es vivo no existe la posibilidad de tumat rakab. Cuando es vivo no existe la posibilidad de tumat rakab, repito, y cuando es muerto existe la posibilidad. ¿Cuándo es muerto existe la posibilidad de tumat rakab? Únicamente cuando fue enterrado cuando fue enterrado, completo, muy bien, como dijo la baraita anterior. Entonces no hay pregunta. Pasamos a la próxima duda de la Gemara. Bai Rava. Hirkiv keshehu hay, vehazar umet, mau. Kigemire rakav de irkiv keshehu met, o dilma hashtamia hamait. Dice la Gemara, ¿qué pasa si se descompuso un miembro de una persona viva, ¿sí? Y después esa misma persona se murió,
¿sí? Y ahorita el miembro que se descompuso y el polvo de ese miembro, aunque fue ese miembro sacado cuando estaba vivo, ahorita es polvo de un miembro que se descompuso de una persona que ya está muerta. ¿Está claro el caso? Otra vez, repito el caso. Se descompuso un miembro de una persona que estaba viva y ya tiene polvo, ¿sí? Y ya es polvo de ese miembro. Pero la persona ahorita ya se murió. Sale que el polvo de este miembro que se descompuso, ¿sí? Es de un miembro que se separó del cuerpo cuando estaba vivo, pero ya ahorita la persona esta ya está, ¿qué? Ya está muerta. La pregunta es si en este caso decimos de que hay tumatracab o no. Puede ser que todo lo que decimos que hay tumatracab es únicamente, toda la alajá de tumatracab es únicamente, la recibimos de nuestro maestro únicamente cuando se descompuso después de la muerte. Y aquí se descompuso cuando todavía está vivo, solo que después se murió. Se no va a haber tumatracab. O podemos decir que el hecho que tumatracab aplica de cualquier polvo, de cualquier miembro, mientras que la persona esté muerta. Y por lo tanto aquí, aunque se descompuso mientras que estaba vivo, sí, de un miembro que se sacó mientras que estaba vivo, pero ahorita ya está muerta la persona, es suficiente para que haya tumatracab. Esa es la duda de la Gemara. Y la Gemara trata de traer una prueba de la Mishnah que vimos en el Masejet Eduyot ahorita antes, y dice lo siguiente: Tashema lo ima marta bemet sheesh lo rov verova o melot arbat rakav tomar bejai bejule ta'ama mishum hay hamet yesh lo rakav. Sí, la Gemara trata de traer una prueba de la Mishnah Masejet Eduyot, que ahí vimos que muerto es mucho más estricto. ¿Por qué? Porque aplica el concepto de mayoría, o sea, mayoría numérica de los huesos y mayoría del esqueleto, mayoría de su estructura esquelética en una persona muerta. Adicionalmente también aplica el cuarto de un cab y también aplica que el concepto de melotar batracab, la tumatracab aplica, a diferencia de una persona viva que no aplica el concepto de mayoría numérica o esquelética, no aplica el roba de un cab y no aplica melotar batracab. Dice la Gemara, mashma, podemos deducir de aquí que toda la razón de que no hay en una persona viva, ¿sí? Tumatracab es porque está vivo, pero es porque está vivo, porque la persona sigue viva. Pero si ya se murió, si ahí dice que behai o bemet, si ya se murió, mashma que sí aplica tumatracab, aunque se descompuso mientras que estaba vivo. Así la Gemara quiere traer una prueba aquí. Sin embargo, dice, no hay prueba, porque mi katani hamet, kamashmalan, de shum met yesh lo rakab, shum hay en lo rakab. Dice la Gemara, no, puede ser que la Mishnah lo que nos quiere decir es, similar a lo que dijimos antes, es de que hay un tipo de muerto que tiene rakab, que tiene tumatracab. Cuando se descompuso después de ser muerto, después de morir, no el caso nuestro, no el caso que nosotros estamos hablando que se descompuso antes y después se murió. Y en el caso de una persona viva, no existe la posibilidad de que tenga tumatracab, aunque después se murió la persona. Entonces no tenemos prueba. ¿Sí? Tú querías traer una prueba que si se murió la persona y tumatracab, aunque se descompuso cuando estaba vivo. Dice, no, puede ser que lo que la Mishnah no quiere decir que cuando la persona está muerta hay un caso que hay tumatracab. ¿Cuándo? Cuando se murió y se descompuso posteriormente. Y cuando la persona es viva no existe la posibilidad de tumatracab, aunque se descompuso y posteriormente se murió. Entonces no hay prueba de ese caso. Y la Gemara se queda en duda. Seguimos un poco más. Dice la Gemara, va y Raba, ¿sí? Ya que hablamos de un muerto que le falta, ¿sí? que no fue enterrado completo, si aplica tumatracab o no, la Gemara trae una duda que no tiene de otro tema, pero también tiene que ver con es una duda respecto a una hormiga. Vamos a verla ahorita a continuación. Si le falta y no está completa, vamos a verla. Es otro tema, pero es el mismo concepto, cuando le falta. Vamos a ver. Bairraba, nemala shehasram mahu, shiura gemirin lan vehajaser, o beria gemirela vehaika. La duda de Raba es la siguiente. Una persona que come una hormiga completa, ¿sí? Una hormiguita que es chiquitica, se la come completa, trasgrede una prohibición de la Torá, cuando está completa, por ajilat shratzim, por comer, por lo menos una prohibición trasgrede más, pero trasgrede la prohibición, entre otras, la prohibición de ajilat shratzim, de comer la hormiga, y recibe malkut si lo hizo a propósito, latigazos. Normalmente, en todas las comidas, para recibir consecuencias, necesita tener que kazait, que es un 27 gramos. Ahorita la hormiga no tiene nada, pero no pasa nada. El hecho que comió, ¿sí? Un segundito. El hecho que comió una hormiga completa es birya y por lo tanto recibe malkut. Por eso, porque es algo completo. Ahorita, ¿qué pasa? ¿Sí? Una hormiga, ¿sí?, que le falta uno de sus miembros. Por ejemplo, se comió una hormiga, pero le falta una patita. ¿Sí? Pero todavía puede vivir. Una hormiga sin pata puede vivir. Por un lado podemos decir, en este caso, ¿va a haber prohibición y consecuencia, como el caso regular, o no? Por un lado podemos decir, mira,
Puede ser que toda la halajá, que cuando una persona como una hormiga recibe consecuencias, cuando cuando es una bria shlema, cuando está completa. Y aquí ya que le falta una pata y no hay kazait, o sea, para que pueda recibir consecuencias tiene que ser completica. Y aquí ya que no está completa porque le falta una pata, decimos que no recibe malkut. O por otro lado podemos decir que la idea es, ¿qué significa completa o no completa? No tiene que ser completa 100%, sino el hecho que pueda vivir sin eso ya es denominada como completa, como piriá. Tiene vida y por lo tanto si te la comiste aunque no tiene la pata es como si fuera algo importante y hay provisión y consecuencia aunque no hay kazait. Entonces la duda de la Gemara es, la duda de Raba es una persona que se come una hormiga que le falta una pata, si transgrede la prohibición de la Torah y recibe consecuencia en caso que fue a propósito o no. Y la Gemara trata de solucionar esta duda de la siguiente baraita. Amar Rabiudá mi discarta. Dijo Rabiudá de discarta. Te voy a traer una prueba aparentemente de una baraita Tashema. Bahem. Yahol Bekulam. Talmud Lomar Mehem. Y Mehem Yahol Mikzatam. Talmud Lomar Bahem. Akeitzad. Ad sheiga bemikzatam shehu kehulam. Veshiaru Jajamim Beje Adasha. Shekenahomet Tchilat Briato Beje Adasha. Shmamine Shiura Gemiralan. Gemirela. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de la baraita que acabamos de leer. ¿Qué dice la baraita? La baraita habla de Tumat Sheretz. Sabemos que hay 8 criaturas rastreras, que se arrastran, que están impuras cuando se mueren. O sea, si esas 8 criaturas rastreras, Shmona Sheratzim se dice en hebreo, si se mueren y una persona los toca, se impurifica. ¿Y dónde está eso? Y sobre eso está escrito en la Torah, Kolanogea Bahem. Bemotam itma adharim. El que los toca a ellos, si los toca Bahem, va a estar impuro hasta la noche. Bahem, aparentemente, Bahem es cuando tocas en el reptil específico, si en uno de esos 8 criaturas rastreras, en el sheretz completo, Bahem, completo, tiene que tocarlo completo. Tiene que ser un sheretz que lo toques completico, por todos lados, pero si lo tocaste nada más en parte de él, ahí en ese caso no te impurificas. Así uno hubiese podido pensar. O sea, no puede pensar así, porque en otro versículo, en el siguiente versículo, está escrito Mehem, parte de ellos también. Pero si te digo Mehem es parte de ellos, o sea que inclusive que haya parte de un sheretz, aunque sea una cantidad chiquita, ya impurifica. No, el primer versículo está escrito Bahem, completo. Dice, pero tengo una contradicción. Bahem o Mehem, por el principio el versículo menciona que Bahem, lo cual te insinúa que un reptil, un sheretz completo. Y el segundo te dice Mehem, lo cual te insinúa que inclusive chiquitico partido, una partecita es suficiente. Contradicción, ¿cómo yo entiendo? ¿Qué es lo que me viene a enseñar aquí el versículo? Dice la baraita, para enseñarte que una persona se impurifica cuando toca inclusive Mehem, inclusive parte del sheretz, pero cuando por lo menos tiene una cantidad importante, que eso es lo que nos viene a enseñar el Bahem. O sea, si tocas inclusive parte, pero tiene que tener una cantidad de ese sheretz que sea una cantidad importante. ¿Cuál es esa cantidad importante? Keadashá. ¿Qué es Keadashá? El tamaño de una lenteja. Y antes de seguir, otra vez repito. Está escrito por un lado el primer versículo Bahem y el segundo Mehem. Mehem te viene a enseñar que inclusive si tocas un poquito, parte de él, te impurificas. Pero tiene que ser un reptil que sea Bahem, que sea algo completo, o sea, algo que tenga una cantidad importante, el tamaño importante. ¿Y cuánto es la cantidad importante? ¿Cuánto es? Lenteja. ¿Y por qué lenteja? Dice la baraita, Shekena Homet, Tchilat Beriato Bejadasha. Porque el Homet, que es uno de los 8 criaturas rasteras, una de las 8, si una de las Monasheratzim, que es el Homet, que hay discusión exactamente qué es, pero ese tiene un caracol o una aleta, no vamos a entrar en eso. El Homet, que es el más chiquito de todos, es uno de los 8 de los Monasheratzim, que cuando mueren se impurifican. Y nos dice ¿por qué llegamos a la lenteja? Te voy a explicar por qué. Porque cuando le dan vida, cuando se está formando y tiene vida, entra la Neshama, o sea, la Neshama es para un nivel alto, pero cuando tiene vida, en ese momento la cantidad, el tamaño que es, como una lenteja. Por eso decimos que la cantidad mínima que tiene que tener es, para impurificarse, lenteja. Entonces, aunque toques parte, pero tiene que haber una cantidad de Bahem, una cantidad importante que es ¿qué? Lenteja. ¿Dónde sacamos lenteja? Porque de los 8 Sheratzim mencionados en la Torah, el más chiquito de todos, que es el Homet, cuando le ponen la vida, en ese momento que tiene el tamaño de una lenteja. Dice la Gemara, vemos de aquí aparentemente, ¿sí? Que la halajá nos enseña que tiene que estar completo. O sea,
que sí, o sea, ahorita la Gemara que ahorita vuelve la prueba, la duda que teníamos. Si tú me quieres decir que efectivamente la hormiga, cuando le falta una pata, se llama algo entero, entonces si es así, el homet, ¿sí? Cuando le ponen la vida, en ese momento que empieza la vida, el primer instante, ¿sí? También debería de ser que sin las patas debería denominarse como algo completo, algo importante. Entonces, ¿por qué tú me dices lenteja? La lenteja es cuando le ponen la vida al homet, incluyendo las patas. O sea, el tamaño del homet con las patas, cuando le ponen la vida, ¿qué es? Lenteja. Entonces, si es así, el tamaño de una lenteja, entonces si es así, viene la Gemara a traer una prueba. Si tú me dices que la anémala, que la hormiga, inclusive si no tiene patas, se llama algo entero, ¿sí? Inclusive que no tiene una pata, inclusive, se llama algo entero, dice la Gemara. Entonces, ¿sabes qué? La cantidad mínima no debería ser lenteja, debería ser menos de una lenteja, porque el homet, cuando tú lo calculas, es con las patas. Pero si tú me dices que cuando le falta pata, el hecho que pueda vivir sin las patas es suficiente, sí es suficiente. Entonces debería ser que menos de lenteja ya es una cantidad importante. Porque si tú me dices que sin patas hay prohibición en hormiga y se llama como si fuera entero, también en el homet cuando nace deberías de tomar la medida, inclusive que sin las patas, que es menos de una lenteja. Porque tú me dices lenteja, entonces vemos de aquí, dice la Gemara, que las patas son esenciales para para ser parte de este completo. Y si falta la pata, falta. Decimos que no hay una prohibición ni con la consecuencia. Y por lo tanto, en el homet se cuentan las patas para llegar a esa cantidad mínima. Dice la Gemara, aparentemente tenemos una prueba. Sin embargo, la Gemara dice no hay prueba. Porque Amar Rav Shemaya, que beinan shiurat de bedelo había kadasha, lo metame de lo naflaba neshama. Aval naflaba neshama, lo dice la Gemara, no señor. No hay prueba de allá. Porque todo lo que vemos en la baraita que acabamos de mencionar, de que tiene que haber un mínimo de una lenteja, ¿sabes por qué? Porque lo importante es fijarse. Cuando empieza su vida, uno de los Shmona Shratzim más pequeños, el momento que empieza su vida, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Un homet, apenas le ponen vida. El segundo ese que le ponen vida por primera vez, ¿cuánto tiene? Kadasha. Tiene como una lenteja. Y ya que antes no tenía vida, entonces no puedes contar menos de una dasha. Le cuentas las patas ahí, por lo tanto llega a la lenteja. Sin embargo, en un animal que ya tiene vida, la hormiga que ya tiene vida, y se le cayó una pata, ¿sí? Aunque le falta una pata, sigue viviendo. O sea, todo el concepto de la lenteja la sacamos de un homet porque antes de que le entra la vida, ¿qué pasa? No tiene la cantidad de cuando le entra la vida ahí tiene lenteja. Y ahí es cuando llegamos a lo que las patas es parte de, pero no por eso vas a aprender que si no hay patas no hay consecuencia nunca. Pero puede ser que en el caso, y por lo tanto puede ser que en el caso de la hormiga, que ya tiene vida y le quitas una pata y sigue teniendo vida, se puede ser de que en ese caso decimos que ya que puede seguir viviendo, entonces sí va a haber consecuencia en ese caso y no hay prueba. Entonces repito otra vez, la Gemara dice que todo lo que tú ves que vemos de la baraita, lenteja es porque vemos la cantidad de lenteja, la baraita lo deduce eso porque el sheretz más chiquito de los 8 es el homet. Y cuando le ponen el primer instante que le ponen vida, el primer segundo que le ponen vida, ¿qué tiene? Es por tema de vivir, tiene que vivir. Ahí es cuando lo medimos. Y cuando le ponen en ese segundo vida, tiene las patas, entonces se cuenta. Pero una hormiga, ¿sí? Que ya tiene vida y cuando le quita la pata sigue teniendo vida, puede ser que eso sigue siendo suficiente para que la persona reciba la consecuencia, la prohibición regular y si lo hizo a propósito de la consecuencia de Malkut. Y por lo tanto no hay prueba y la Gemara se queda en duda. Tibaya la. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.